el factor crítico del desarrollo económico moderno es la calidad de vida urbana. Con calidad de vida urbana, y hablando de densidad, esta calidad de vida, por ejemplo, es en Manhattan. Este tipo de calidad de vida urbana y el verde se puede tener en espacios de alta densidad. Eso es lo que hace que podamos atraer y retener personas que pudieran trabajar en otras partes porque son altamente productivas y calificadas. El peor problema para una ciudad pequeña, relativamente pequeña como Mérida, es que muchos de sus mejores jóvenes se van a Cancún, o se van a Ciudad de México, o se van a los Estados Unidos. Entonces, el factor más crítico del desarrollo económico moderno ya no es el capital y ya no es la tierra, es la gente. Y por eso estamos compitiendo por la gente. Y eso es algo por lo que se compite solamente con calidad de vida. El tema del transporte es un tema bien interesante porque el problema del transporte es uno que, a diferencia de los demás problemas, se empeora a medida que nos volvemos más ricos. Si tuviéramos 3 o 4 veces el ingreso per cápita en Mérida que tenemos hoy, tendríamos seguramente mejor vivienda, mejor salud, mejor educación, mejores restaurantes, pero el problema de los embotellamientos sería peor. Entonces, es un problema bien peculiar. La pregunta es, ¿podemos proponer una solución de movilidad sin saber qué tipo de ciudad queremos? Yo no creo, porque es muy distinta la solución si lo que queremos es tener una ciudad como Houston, que si lo que queremos es tener una ciudad como Ámsterdam. Pero aún antes de saber qué tipo de modelo de ciudad queremos, necesitamos saber cómo queremos vivir. Porque una ciudad, de nuevo, es solamente un medio, como estaba señalándolo Eric hace un momento. Lo que estamos diseñando es una manera de vivir cuando diseñamos una ciudad. Que es, como decía algún poeta, que la vida son esos días, que unos más otros son la vida. Entonces, ¿cómo vamos a pasar esas horas despiertos de vida? Y eso depende fundamentalmente de cómo está organizada nuestra ciudad. Entonces, cuando vemos una ciudad como Ámsterdam, aquí se habla mucho de lo que se podría hacer en bicicleta, no solo porque se ahorra el 30% del ingreso, y voy a referirme a eso más tarde, como señalaba Eric, o el 15%, imaginemos cada uno de nosotros que nos ahorráramos el 15% del ingreso, eso nos cambia la vida. Pero Ámsterdam tiene un ingreso per cápita que es el doble de Miami. Ellos ven a los señores de Miami como unos pobretones. Y sin embargo el 40% de la población se moviliza en bicicleta. Entonces no es solo cuestión de que sea un sistema para pobres, es que se vive mejor, es más agradable, es más divertido, es más saludable, es más sostenible ambientalmente. Entonces, ¿qué es una buena ciudad? Una buena ciudad, como decía Yangel, es una donde queremos estar afuera, no donde queremos estar encerrados, donde queremos estar en el espacio público y no encerrados, en cafés, en parques, en plazas, donde la comunidad se encuentra en esos espacios públicos, los niños, los viejos, los ricos, los pobres. A mí me llama mucho la atención estas fotos del planeta Tierra desde el espacio. ¿Por qué? Porque cuando vemos estas fotos nos damos cuenta, y si vemos hay unas que toman esta misma foto pero desde miles de millas más alejados, y la Tierra se ve como una lucecita brillante ínfima, porque nos damos cuenta que realmente somos habitantes de una nave espacial autosuficiente que vuela en el espacio sin rumbo conocido. Entonces, lo que nos hace sentir todos juntos, ¿no es cierto? Chinos, rusos, alemanes, mexicanos, colombianos, pero cuando llegamos aquí abajo nos damos cuenta que no somos tan cercanos, hay toda clase de guerras, de odios. A los colombianos en particular nos queda complicadísimo que nos den visa para ir a muchos sitios del mundo. Entonces uno tiene derecho solamente a vivir en su país. De todo el planeta ustedes tienen derecho a vivir dentro de los límites de México. En otras partes puede que les den permiso, pero no tienen derecho. Pero llegamos a México y aún ahí vemos que todo es propiedad privada. Si nos entramos a una hacienda nos pueden matar por entrar a propiedad privada. Si vamos a nuestra ciudad y entramos a un espacio privado nos pueden matar por entrar a una vivienda. Y si vamos a la calle nos matan los carros también. Entonces, ¿a qué voy? De todo el planeta, la única parte microscópica a la que nosotros realmente tenemos acceso es el espacio público peatonal de nuestra ciudad. Es la parte más importante de la ciudad. Lo que realmente hace que una ciudad sea mejor o peor es la calidad, la cantidad y la calidad del espacio público peatonal.
que es realmente ese sitio donde nos encontramos todos, donde todos tenemos acceso. Esa es la parte. Un alcalde se juzgaría antes que nada es cómo la calidad peatonal de su ciudad, la mejoró, la empeoró, qué es lo que hizo. En una buena ciudad los ricos y los pobres se encuentran en los espacios públicos, en las banquetas, y lo más interesante es que se encuentran como iguales, porque el presidente de la empresa se puede encontrar en su oficina con el que limpia el baño. Pero es que lo interesante, si se llegan a encontrar en el espacio público, es que ahí se encuentran como iguales, porque en la oficina se encuentra el otro como el gran jefe y el otro como el empleado. En el espacio público, obviamente en las ciudades atrasadas, subdesarrolladas, los ricos pocos se encuentran con los pobres en el espacio público. Pero en las ciudades avanzadas, ricos y pobres se encuentran como iguales, en transporte público, en los parques, en las banquetas, en actividades culturales, como en Nueva York, por ejemplo, en los parques. Quién sabe quién puede haber en el Central Park de Nueva York, puede seguramente cada día hay unos cuantos, caminan por lo menos 50 personas que tienen más de $1.000 millones, y seguramente hay otros que no tienen de dónde dormir esa noche, y ahí se encuentran como iguales. Nosotros somos seres humanos, somos peatones. Como las aves necesitan volar o los venados necesitan correr, nosotros necesitamos caminar, no para sobrevivir. Nosotros podríamos vivir encerrados en un apartamento, ¿no es cierto? Como los pájaros viven encerrados en una jaula, pero uno sospecha que el pájaro sería más feliz si viviera en una jaula del tamaño de este auditorio, y más feliz aún si pudiera volar libre. De la misma manera, nosotros somos más felices si podemos caminar una banqueta de 10 metros que una de 2 metros. Aquí entramos a ese tema que hace la diferencia entre la arquitectura y la ingeniería. Yo no puedo probar matemáticamente que es mejor una banqueta de 15 metros que una de 1 metro. Es algo que se siente en el alma, sobre todo si uno va con un niño de 3 años, ahí sí que de verdad lo siente, ¿no? Ese es un tema subjetivo. Este auditorio, este es un auditorio que además, una belleza todo el auditorio aquí, también del arquitecto Ricardo, podría tener este techo podría ser una tercera parte de la altura de este techo, ¿no es cierto? Pero nos sentiríamos distinto, sentiríamos algo distinto, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera estamos hablando de que nosotros necesitamos caminar de manera que podamos disfrutar de caminar. Nosotros necesitamos en una buena ciudad tener contacto con la naturaleza, con el verde, con los árboles. Necesitamos, además, ahora después vamos a hablar de los parques, necesitamos parques. En una buena ciudad nosotros podemos caminar a muchas cosas. No necesitamos ir en un carro a comprar leche. Podemos caminar en una ciudad compacta, densa, todo queda cerca, ¿no? La proximidad, podemos caminar. Si tenemos que ir en un carro a comprar Coca-Cola, es que esa ciudad está mal diseñada, ¿no? Sucede mucho en los condominios cerrados y demás, que los porteros terminan vendiendo cigarrillos, Coca-Cola y demás, porque como no hay nada, entonces... en muchas ciudades de América Latina nos parece que el comercio cerca de las viviendas que es terrible, que lo deteriora, que eso es malo. En realidad, si ustedes ven en Milán, en París, en Nueva York, puede haber apartamentos de $10 millones encima de un abasto y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, en una buena ciudad los niños caminan a la escuela, van en bicicleta a la escuela. Eso porque les quedan cercanas y demás. En una buena ciudad es buena para los ciudadanos más vulnerables, para los niños, para los viejos, para los que se molestan en silla de ruedas, para los más pobres. Si es buena para ellos, es buena para todos los demás. Si los niños pueden salir solos, los niños, casi que uno dice que a veces una manera de juzgar si el agua de una quebrada en la montaña es buena si hay truchas, porque las truchas necesitan agua muy limpia y muy oxigenada. Casi que ver niños, ver viejos, ver mujeres solos en la calle, ver personas en silla de ruedas que puedan movilizarse con seguridad. Ese es casi de la misma manera que la trucha es un indicador que la quebrada tiene agua limpia. Tener niños solos en la calle es un indicador que la ciudad está bien hecha, que funciona bien, ¿no? Ver viejos que se pueden disfrutar, que los viejos puedan disfrutar de la ciudad, si está hecha para ellos. En una buena ciudad los vecinos se conocen, hay comunidad. Ahora bien, hay un tema muy importante y es el de la igualdad. Muchas personas piensan que como el comunismo fracasó,
que podemos olvidarnos del puesto de la igualdad. Yo no estoy tan seguro, porque aquí, por ejemplo, ¿cuántas personas murieron por la Revolución Mexicana? ¿Qué buscaban en la Revolución Mexicana? Que hubiera más igualdad. Pero llevamos 2000 años buscando más igualdad. Grecia, Roma, la Revolución Judeocristiana. Lo que fue revolucionario el cristianismo es que dijo que todos los seres humanos eran iguales. Por lo menos después de muertos, pero eso ya era el comienzo. Antes ni siquiera después de muertos. Millones de personas murieron a lo largo de los últimos 500 años en toda clase de revoluciones y esfuerzos porque hubiera más igualdad. Millones, decenas de millones. Entonces no podemos de repente decir que ese es un cuento pasado de moda. La pregunta es, hoy todos aceptamos que la mejor manera de administrar la mayor parte de los recursos de la sociedad es la propiedad privada y el capitalismo, ¿no? Si esta camisa fuera hecha por una empresa del gobierno, seguramente costaría 3 veces más, sería totalmente chueco, ¿no? Entonces generalmente la empresa privada funciona mejor y a menor costo, casi siempre. El problema es que para que haya economía de mercado se genera desigualdad. Es necesario que haya desigualdad de ingresos, que unas personas ganen más, que otras ganen menos, que unas empresas tengan éxito, que otras empresas fracasen. Entonces, ¿qué tipo de igualdad podemos tener con capitalismo? Yo propondría 2 tipos de igualdad podemos tener. Una, igualdad de calidad de vida. Todavía podemos tener igualdad de calidad de vida, especialmente para los niños. Que todos los niños, más allá de lo obvio, tener una igualdad en salud y en educación, tengan acceso a campos deportivos, a piscinas, a clases de música. Eso es posible en una sociedad que funcione bien. Aunque haya desigualdad de ingreso, que haya igualdad de calidad de vida para los niños, acceso al verde, acceso a campos deportivos. Y la otra igualdad que yo les propondría es lo que podríamos llamar igualdad democrática. Yo no conozco la Constitución mexicana, pero estoy seguro que en el primer artículo dice lo mismo que todas las constituciones, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si eso es cierto, si todos los ciudadanos son iguales, un ciudadano en una bicicleta tiene el mismo derecho a uno en un carro, al espacio vial. O un bus con 80 pasajeros tiene derecho a 80 veces más espacio en la vía que un carro con una persona. Eso no es sino democracia elemental. Las ciudades reflejan los valores de la sociedad. Si uno va a cualquier ciudad europea, a cualquier pueblo europeo antiguo, o a cualquier ciudad mexicana antigua, a 20 kilómetros de distancia, o a 10 kilómetros, uno ve qué es lo que era importante para esa sociedad. Era la religión. Uno ve las iglesias, las catedrales, sobresalen sobre todo. ¿Por qué se hacían las catedrales? Por 2 razones. Por una, porque reflejaban la religiosidad de esa sociedad. Pero por otro lado, la construían. Cuando uno iba a una iglesia de esas, aunque no creyera, comenzaba a creer en Dios, ¿no? Entonces construye valores. Inconscientemente está educando a la gente que Dios es importante, que la religión es importante. Ahora bien, esto es en Bogotá, digamos, en un barrio popular, los colegios de lujo. Nosotros nos vamos a hacer colegios de lujo en los barrios, en las tugurios más pobres. Y eso también educa de que, primero, que los niños son importantes, cosa que no es tan obvia cuando el 20% de los niños en los barrios populares a veces ni siquiera saben quién es el papá. Entonces, claramente, es peor que animales, porque los animales por lo menos cuidan a sus niños hasta que pueden sobrevivir por sí mismos. Entonces, acá, no es tan obvio que los niños sean importantes, aunque para los sectores más educados lo sea. Y además muestra que la educación es importante, que la educación, que el conocimiento, que los niños y el conocimiento, entonces la ciudad refleja los valores de que los niños y la educación son importantes y es un colegio de lujo, no simplemente una caja y funcional, sino un colegio de lujo. Y esos colegios solamente los puede hacer el gobierno. Obviamente no vamos a esperar que un desarrollador haga colegios de lujo, hasta allá no llega a sus posibilidades. Y también, entonces, edificios icónicos que den identidad, que construyen autoestima. Estos son más colegios de esos en Bogotá. Ahora hay cientos de estos colegios en los barrios más pobres. Desafortunadamente hay muchos barrios pobres, pero por lo menos hay colegios de lujo. Este es el tipo de cosas. Y bibliotecas. Unas bibliotecas de lujo que también comenzaron a ser grandes templos. ¿Qué pasa? Con una biblioteca, en un país donde hay tanto problema con el narcotráfico, con la corrupción, etcétera, lo que una biblioteca de estas expresa es que el conocimiento es más importante que el dinero, que un profesor es un ser humano y un ciudadano más importante que un narcotraficante que tenga carros de lujo y yates y joyas. Casi que lo que expresa es desprecio por el materialismo ramplón de los corruptos. Entonces construye unos valores distintos. De alguna manera, lo que estamos tratando de construir es que el héroe del barrio
sea no el joven que llega en una moto cara y ropa cara y joyas, sino el que anda en una bicicleta vieja y hace música y hace deporte y lee. Estamos construyendo unos valores. Entonces el tipo de la ciudad se expresa, por eso es importante la infraestructura que construye el Estado, el gobierno. Tiene que tener en cuenta que son símbolos. Desafortunadamente, casi siempre en las ciudades del mundo en desarrollo, el edificio más lujoso, más espectacular, con arquitectos internacionales, se hace el aeropuerto, porque por ahí llegan los turistas internacionales y demás, y los altos ejecutivos. Creo que más importante es en los sectores populares que tengamos una infraestructura realmente que refleje cuáles son los valores que queremos construir en la sociedad. Bueno, en los últimos 80 años hemos hecho ciudades más para los automóviles que para los seres humanos. Desafortunadamente, las grandes vías nos van encerrando. Una vía grande, una autopista urbana, es como un río venenoso. Los seres humanos no pueden acercarse, no la podemos atravesar, es como una cerca en un potrero de vacas, nos va encerrando, nos va aislando, desvaloriza. Nadie quiere tener su vivienda sobre la autopista, pierden el valor. ¿Es esto lo que soñamos? Porque cuando tenemos, entonces, imaginemos nosotros. Lo que señalar aquí es que hay un conflicto por el espacio entre los carros y los seres humanos, hay un conflicto por la ciudad, ¿no es cierto? Aquí hicieron este paso a desnivel que no sirve para nada más, y se les olvidó hacer banquetas, es decir, pero eso es una cosa muy común en el mundo del desarrollo. Entonces, hoy cuando le decimos a cualquier niño en cualquier ciudad del mundo, cuidado con el carro, el niño salta aterrorizado. Un niño de 3 años apenas está aprendiendo a hablar y sin embargo ya tiene claro que es un peligro. Lo más aterrador es que nos hayamos acostumbrado a vivir en ciudades, a vivir en entornos en donde nuestros niños crecen amenazados de muerte. Todavía hoy hablamos de los lobos, ¿no es cierto? Porque en la Edad Media hubo unos pocos lobos que se comieron a algunos niños en el norte de Europa. Pero yo diría que en cualquier mes, en casi que de cualquier semana, hoy, hay más niños que mueren atropellados por los carros en el mundo que todos los niños que murieron devorados por los lobos durante toda la Edad Media en Europa, ¿no? Y nos parece que eso es normal. Claro que eso no siempre fue así. Nosotros tenemos ciudades desde hace 8000 años. Durante 8000 años los niños podían salir y no les pasaba nada. Esto es como no tal en una bicicleta, como en esa ciudad china antigua. Esto es Tokio en la Edad Media. Un niño podía salir. Durante 8000 años los niños salían a la calle sin ningún temor. Es importante tener claro que antes de que hubiera carros, las ciudades ya eran muy sofisticadas, porque a veces nos parece que antes de los carros uno vivía en las cavernas. No. Ya Beethoven había compuesto su música más de 100 años antes de que aparecieran los carros. Había ciencia. Esta es una ciudad hiper sofisticada sin que hubiera carros. Berlín, París, casi 1900, no carros. Era súper sofisticada. No estamos hablando de salvajes viviendo, no. Era posible tener una vida civilizada sin carros, ¿no? Nueva York, 1905, todavía es una ciudad peatonal. Entonces los carros son muy recientes. Este cuento de los carros es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Es un mal desvío en la historia de la humanidad. Cuando aparecieron los carros, deberíamos haber hecho ciudades totalmente distintas. La mitad de las calles para carros, la mitad solo peatonales, o paseos como los que hacen en San Marcos, verdes. Miren todas estas cifras. En 1900 nadie murió atropellado por un carro en Estados Unidos. Entre 1920 y 1930, solo 20 años después, más de 200.000 personas murieron atropelladas por los carros. Casi los mismos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, casi la cantidad de estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Murieron casi 300.000 y más de 200.000 murieron en solo 10 años por los carros. En solo 1925 hubo más de 7.000 niños que murieron atropellados por los carros. Entonces, algo había cambiado. Algo había cambiado, ¿no es cierto? Algo había cambiado. Debimos haber hecho ciudades completamente distintas. Porque algo estaba, ¿cómo que qué había cambiado? Algo había cambiado, era que nos estaban matando a nuestros niños. Pero no, seguimos haciendo ciudades como si nada hubiera pasado. Simplemente hicimos calles más grandes, cada vez más grandes, ¿no? Y empezamos a encerrar a nuestros niños, a encerrarlos más y más. Y los que pudieron se fueron por allá lejos a los suburbios, a una casa con jardín grande, no sé qué, pero... Entonces, yo sinceramente creo que en 200 años van a decir cómo pudieron vivir esas ciudades tan espantosas del año 2013. Como hoy decimos que era terrible vivir en Londres 1800.
Sin embargo, Londres 1800 era la ciudad más admirada del mundo en su momento, una ciudad llena de contaminación, en fin. Entonces, hacia final del siglo XX comenzamos a darnos cuenta que habíamos metido la pata y comenzamos a hacer ciudades más para los peatones, a cerrar vías a los carros, recuperar los centros urbanos. Hoy no hay una sola ciudad en Europa o pueblo que no tenga un área peatonalizada. ¿Por qué? Además, ¿por qué las peatonalizan? Porque es buen negocio, porque venden más. No es porque sea bonito, es porque es buen negocio. Estas ciudades como San Sebastián, una ciudad maravillosa en España, en fin, estas mujeres chilenas, ciegas, pues obviamente pueden disfrutar más de la ciudad sin el temor de que los carros están por ahí cerca. Esto es hace 2 años en el centro de Nueva York, en Manhattan. Broadway, cerraron, esto no es por un domingo o un festival, es permanente. Cerraron en estos edificios tan altos, porque aquí yo en México estaba en sitios donde me dicen, no, estaba en Oaxaca, es que no permiten hacer edificios altos porque hay mucho tráfico. Al revés, necesitamos que haya edificios altos y tráfico para que funcione el transporte masivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces eso es lo que se hizo en Nueva York hace 2 años. Le quitaron, peatonalizaron Broadway, no, eso era así, y lo volvieron peatonal, cerraron, y en otras partes le quitaron la mitad del espacio a Broadway, una de las calles más famosas del mundo, pues por otra razón. Las banquetas son el elemento más importante de infraestructura de transporte de una ciudad democrática. Esta foto lo que muestra es falta de democracia. Lo que muestra esa foto es que hay ciudadanos de primera que van en carro y ciudadanos de tercera que caminan. Pero una foto de una u otra manera que podríamos ver en decenas en cualquier ciudad del mundo en desarrollo. Esto es en México, no aquí, pero en Guatemala, en Jamaica, en todas partes. Lo que diferencia una ciudad avanzada de una ciudad atrasada en infraestructura de transporte no son los metros ni las autopistas, es la calidad de las banquetas, la calidad de las banquetas. Eso es subdesarrollo, ¿no? Ni los niños son más importantes que los carros. Entre otras, es bueno recordar, bueno, es muy difícil quitar los carros de las banquetas o quitar espacio a los carros para ampliar las banquetas, pero nada mejora tanto la ciudad. Es decir, si mañana el alcalde de Mérida ampliara, triplicara el espacio de las banquetas, hiciera banquetas de altísima calidad, sería una guerra a muerte. Pero nada mejoraría tanto a Mérida como eso. Las estaciones de gasolina por alguna razón sienten que tienen un derecho divino a no poner banquetas, que es donde más se necesitan, porque hay mucha entrada y salida de vehículos. Entonces acá, por ejemplo, tiene una estación de gasolina que tiene una banqueta bien hecha y les aseguro que venden la misma gasolina, pero tiene bien la acera, la entrada, la salida, ciclorruta, etcétera, ¿no? Colombia, un desastre, Cali, Bogotá. A mí casi me tumban de la alcaldía por sacar los carros de las banquetas. Yo tenía el pelo negro antes de eso. Y entonces, eso fue cuando yo llegué a la alcaldía, tal vez no había en Bogotá una cuadra donde pudiera ir alguien de una esquina a la otra en una silla de ruedas. Y me decían, alcalde, no sea terco, es que hay suficiente espacio en la banqueta para estacionar, para hacer bahías de estacionamiento y además para que pase la gente. Entonces nos tocó hacer un comercial de televisión explicando, es que a uno le parece que las banquetas son parientes de las calles, ¿no es cierto?, por lo que viven juntas. Pero en realidad las banquetas no son como las calles para ir de un sitio al otro. Las banquetas pueden servir para eso, pero las banquetas son para conversar, para hacer negocios, para jugar, para darse besos. Las banquetas realmente son parientes de las plazas y de los parques. Y por eso es tan absurdo decir que es que hay suficiente espacio en la banqueta para que la gente pase y además para estacionar carros al lado, como decir que podemos convertir el parque, la plaza principal de una ciudad en un estacionamiento al aire libre, siempre y cuando dejemos suficiente espacio entre los carros para que pase la gente, lo que obviamente sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos en Bogotá. Finalmente hicimos banquetas amplias, tan amplias como se pudo. En fin, ¿qué tan anchas deben ser? Como digo, no tiene límite, es algo que Mérida cambiaría y mejoraría radicalmente, triplicando el tamaño y mejorando radicalmente la calidad de todos sus banquetes. Obviamente es una pelea a muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase media y alta que tiene carro, a ellos no les importan las banquetas.
quieren es espacio para los carros. Pero obviamente miremos unas ciudades avanzadas, como Londres, ¿no? Londres, yo creo que nadie puede decir que es una ciudad atrasada, ¿no es cierto? Y sin embargo, miren lo que es una ciudad con banquetas bien hechas, donde la gente puede caminar segura, hay mucha gente, hay comercio. Allá no hay centros comerciales. París, ¿qué tal que ligamos a los Campos Elíseos? ¿Qué tal que ligamos a los franceses? Yo, los franceses, ustedes son muy burros. Yo les voy a mandar unos consultores de bogotanos y yucatecos que les van a decir por qué allá en esa acera podría angostarla, hacer estacionamiento para carros y aún queda espacio para que pase la gente. ¿Ustedes creen que sería igual de atractivo que a los turistas irían allá a esa? ¿No? Entonces, banquetas como esta. Y además miren la altura de los edificios, densidad, altura, banquetas, espacio público, y fíjense que la gente no parece estar sufriendo mucho. De la densidad no es negativa, y se movilizan en transporte público. Vancouver, por ejemplo, es esta. Idealmente las banquetas deben continuar a nivel en las intersecciones, para que sean los carros los que tienen que subir y bajar, que quede claro que son los carros los que están pasando por el espacio de los peatones, y no los peatones por el espacio de los carros. ¿No? Porque es que en la ciudad los que viven son los seres humanos, no los carros, ¿no? Entonces, idealmente en todas las intersecciones que no sea pues de una vía muy grande o algo. Bueno, el espacio público es importante, insisto, porque nos encontramos como iguales. Y los parques son un lujo o una necesidad, ¿no? Una necesidad. Porque qué tan lejos, digamos, yo no conozco ninguna ciudad que tenga una norma que ninguna vivienda pueda hacerse o que ningún niño debería estar creciendo a más de 3 cuadras de un parque, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos toda clase de normas, por ejemplo, para el alumbrado público. El alumbrado debe a tantos metros, los ingenieros saben exactamente cada cuántos metros, etcétera. Pero los parques, entonces, si alguien lo dejó bien y si no, qué lástima, ¿no? Esto es uno de los barrios de sus invasiones en Bogotá, terrible, una pobreza en una montaña así, y el único pedacito plano que había, en vez de construir viviendas, lo reservaron para un parque. Una gente en una miseria impresionante. Eso muestra que aún en la miseria es necesario la recreación. Estas cosas que hicimos nosotros. Esta foto es la misma, en unos barrios muy pobres se puede legalizar el espacio de los niños. La siguiente foto es la misma, el espacio de los carros. El espacio de los niños es la misma. Es que ya me asusto mostrando estas frases, enlace, pero bueno. Lo que quiero mostrar es que obviamente a mí me encantaría pavimentar, pero como no tenía suficiente dinero, hicimos primero el parque y la banqueta y luego sí el pavimento de los carros. El acceso al verde. En el futuro los pobres van a tener todos los juguetes que hoy tienen los ricos: computadores, iPods, iPads, todo, carros. Lo que no van a tener es acceso al verde, a no ser que reservemos hoy la tierra. Es muy difícil que en el futuro tumbemos 20 hectáreas de tierra de ciudad para hacer un parque. Si no lo reservamos hoy, después es muy difícil hacerlo. Otros problemas se pueden arreglar en el futuro. Podemos hacer unos hospitales que nos quedaron por hacer, una estación de policía, una universidad, pero no podemos hacer el parque. Entonces hay que comprar tierra y reservarla, grandes parques, ¿no? Pero solo habrá grandes parques si el gobierno los compra. No podemos esperar que un desarrollador reserve 30 o 50 hectáreas de terreno para hacer un parque en la mitad de su proyecto. El gobierno tiene que entrar a hacer los grandes parques. Y una buena ciudad debería tener por lo menos un espacio público tan maravilloso que los ricos y los pobres se encuentren ahí, que los ricos no puedan dejar de ir ahí, ¿no? Ahora bien, el parque necesita la ciudad. Un parque, es decir, ni el rico más rico puede hacer un parque, porque puede hacer un jardín por ahí en la mitad de la nada, pero lo que hace que un parque sea parque es su relación con la ciudad, ¿no es cierto? Lo que hace que un parque sea parque es su relación, y entre más alta la densidad, entre más altos los edificios alrededor del gran parque, funciona mejor el parque. Ustedes imagínense que el Central Park de Nueva York no tuviera edificios alrededor, sino casitas de 2 pisos. ¿Ustedes creen que eso sería igual? Entonces, lo que hace que haya parque no es solo el pedazo de potrero con verde. Lo que hace que haya parque es la relación con la ciudad de alta densidad, que además hace que haya gente en el parque y hace... Mira, hay un estudio muy interesante. En Dinamarca hicieron un estudio de las bancas en los parques. ¿Cuáles eran las bancas que más utilizaba la gente? ¿No? Y miraron, estudiaron. Y encontraron que las bancas que más utilizaba la gente no eran las que estaban frente al sitio más lindo, más tranquilo, más que al revés. Eran las bancas por donde más gente pasaba. A la gente lo que le gusta es ver gente. Usted ve que en los restaurantes la gente coge, primero de todo, las mesas contra la ventana, porque les gusta
gusta ver pasar gente. En los barrios, en los conjuntos cerrados, curiosamente, aquí los condominios cerrados, los desarrolladores a veces hacen unos sitios de juego y demás muy buenos, pero a los niños los estudios muestran que les gusta hacerse es donde están entrando y saliendo carros, porque es, de alguna manera les gusta donde haya para ver gente. Pero bueno, el Central Park de Nueva York se hizo cuando esta ciudad era mucho más pobre que Mérida hoy. 300 hectáreas. Bueno, cuando los centros comerciales reemplazan al espacio público como lugar de encuentro, esto es un síntoma de que la ciudad está enferma. Porque obviamente, en una buena ciudad, en las buenas ciudades no hay centros comerciales, en París no hay centros comerciales, en Madrid no hay centros comerciales, y no porque haga frío o calor. En Madrid hace más calor en el verano que en Mérida, ¿no? Pero que a la gente le gusta es caminar. Las tiendas caras en Madrid, en Nueva York, en París están es contra la calle, nunca en un centro comercial. Entonces, imagínense el turismo. Ustedes van de turismo a una ciudad y qué es lo que uno pregunta. Yo llego a Mérida y no conozco Mérida, ¿qué es lo que yo hago? Yo le pregunto al conserje del hotel dónde hay un sitio agradable para ir a caminar y ver gente. Y si el conserje me dice, no, vaya al centro comercial, pues yo salto para atrás como Condorito, ¿no? Porque obviamente, los centros comerciales con la globalización, todas las tiendas son las mismas, ¿no es cierto? Con la globalización, todas las tiendas son iguales. Todos los centros comerciales mantienen la misma temperatura. Yo no sé si hace calor, frío, yo no veo la vegetación, no veo la arquitectura, no veo nada. Entonces, si a mí me vendan y me llevan de 10 horas en un avión y me ponen en un centro comercial, yo no sé si estoy en Estambul, en Bangkok, en Barranquilla, en Miami, todos son iguales. Entonces, ahora bien, hay que tener claro que los centros comerciales no son la causa del fracaso de la ciudad, son la consecuencia. ¿Por qué la gente va al centro comercial? Porque la gente aquí en Mérida va al centro comercial no a comprar, van a pasar la tarde, a comprar, a tomar café, a comer helado, van con el abuelo. ¿Y por qué van? Porque la calidad peatonal del centro comercial es mucho mejor que la calidad peatonal de la ciudad. Ustedes se imaginan cuántos viejitos, es que a nosotros se nos olvidó una cosa. Nosotros comenzamos nuestra vida en ruedas, en un coche, y terminamos nuestra vida en ruedas. Eso se nos olvida. ¿Cuántas personas en Bogotá o en Mérida no viven encerrados porque es imposible que los saquen a dar una vuelta en una silla de ruedas, porque las banquetas son demasiado malas, no hay rampas, etc. Entonces, a los abuelos los llegan al centro comercial, que por lo menos se les puede dar una vuelta sin que haya muchos obstáculos, ¿no? Las ciudades, entonces, para competir, para mejorarse, deben parecerse más al centro comercial. La calidad de las banquetas debe ser más como los corredores de los centros comerciales. Y los centros comerciales, para no hacerle daño a la ciudad, también deben ser más como la ciudad, más abiertos, deben tener ventanas hacia afuera. Pueden competir con los centros comerciales si tienen mejor calidad peatonal. No es si estacionan los carros dentro de la tienda, porque hay muchos de los dueños de tiendas que hacen que quieren, cuando van a ampliar las banquetas, se oponen. Entonces, el comercio de calle funciona cuando hay calidad peatonal. El comercio de calle necesita banquetas, necesita espacios peatonales, ¿no? Avisos discretos, por favor, avisos discretos. Miren estos avisos, por ejemplo, miren, si ven en París, pintados, no hay avisos luminosos, no hay, por supuesto, esos espectaculares horrorosos que hay en Bogotá o en Mérida, no, eso no existe. Son avisos discretos y las hacen los McDonald's. En una ciudad de esas peatones europeas hay un pequeño avisito en bronce. En cambio acá vienen y violan la ciudad con unos avisos horrorosos, espantosos, encima todo, ¿no? Miren lo que es los avisos en el centro de Londres. ¿Y ustedes creen que venden menos por el hecho de que no tenga un aviso grandote, horroroso, que sale por encima de todo? ¿No? Así son los avisos de una ciudad ordenada, ¿no? En fin, la movilidad, rápidamente. La movilidad, antes que nada, tiene que ver con la manera como distribuimos el recurso más valioso que hay en Mérida. Mérida podía encontrar petróleo o diamantes bajo el suelo, pero el recurso, lo que más vale en Mérida es el espacio de la calle. El espacio de la calle. ¿Cómo distribuir ese espacio? Entre carros, primero, entre peatones, ciclistas, transporte público y automóviles. Es una decisión política. Es una decisión política. Recordemos que un niño de 10 años tiene el mismo derecho al espacio vial que un adulto con un carro de $100.000. Alguien en una bicicleta tiene el mismo derecho al espacio vial que alguien en un carro. ¿De dónde alguien votó? ¿Es bueno? Bicicletas. Las bicicletas en el mundo entero están de moda. Cuando yo llegué a la alcaldía de Bogotá, ahora les voy a contar, hicimos muchas ciclorrutas, pero ahorita en infraestructura, para que haya gente usando la bicicleta,
Mérida es perfecta, es plana como Ámsterdam. Es plana, es perfecta para la bicicleta. Pero necesita que sea un placer. Debe ser una buena ciudad, necesita que sea un placer caminar y que sea un placer andar en bicicleta. Vi una estación de tren en Groningen, en Holanda. Ciclorrutas, ciclovías de lado y lado, porque hay tanto tráfico en Holanda, y les recuerdo que Holanda es muy rica. Pero además es una ciudad con bicicletas, es una ciudad sensual, divertida, saludable. Mira, uno puede incluso coquetear en la bicicleta. Ella, indiferente. Ciclovías en todo el mundo están haciendo, Manhattan, en Nueva York, en todas partes. Eso es el mundo moderno. No es hacer vías más grandes, es hacer banquetas más grandes y ciclovías. Eso es el futuro, ¿no? Perdón, mire el clima de Holanda. Ustedes dicen que aquí hace calor, pero eso está bueno. Mira, acá 10 grados bajo cero en Copenhague. También 40% de la población movilizándose en bicicleta. En fin, en Bogotá hemos construido como 600 kilómetros de ciclovías y como unos 500.000 personas se movilizan al día en bicicleta. Todavía muy poco, pero ayuda y hace que la ciudad sea más amable. Las ciclovías, además, yo diría que no son un detalle arquitectónico simpático, igual que las banquetas son un derecho, a no ser que uno piense que los únicos que tienen derecho a movilizarse sin riesgo de que los maten son los que van en un carro, lo que no sería muy democrático. Como se señaló aquí, en la mayoría de las ciudades en desarrollo, como Eric lo señalaba, movilizarse en bicicleta ahorra hasta el 30% del ingreso de alguien de salario mínimo. Es una revolución, y además la ciclovía muestra que hay democracia, que un ciudadano en una bicicleta de $30 es igual de importante al que en un carro de $30.000. Es un símbolo de democracia. Turismo. Si queremos que haya turismo, aquí vienen acá no sé cuántos millones de personas a 3 horas de aquí a Cancún. Si solamente 3 o 4% de sus turistas se pasaran 2 días por Mérida, eso generaría decenas de miles de empleos y de riqueza. ¿Cómo hacemos para que la gente que va a Cancún quiera venir a Mérida? El turismo es peatonal. Aquí lo que la gente quiere hacer es caminar y ver gente. Aquí en la Plaza Navona en Italia o en Kioto, lo que la gente hace es caminar, caminar, caminar. Entonces, si queremos que la gente venga a Mérida, lo que tenemos que es una ciudad espectacularmente amable para caminar y ver gente. Aún en Disney, los estudios muestran que la gente pasa solo el 3% del tiempo en las atracciones, en los juegos. El resto del tiempo haciendo fila, por supuesto. Pero, en realidad, lo que hacen es pagar por caminar sin carros al lado y comprar perros calientes. En fin. Transporte. Esto es Atlanta. En todas las ciudades en Estados Unidos los embotellamientos están empeorando todos los años. No obstante, autopistas enormes. ¿Por qué? Es importante entender. Hay cosas que son raras. Las vías más grandes no arreglan los embotellamientos. A uno le parece, por ejemplo, que es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? A uno le parece que hacer vías más grandes arregla los embotellamientos, pero no. ¿Por qué no los arregla? Porque lo que genera el tráfico, más que el número de carros, es el número de viajes y lo largo de los viajes. Si nosotros hacemos vías más grandes, aquí en Mérida no hay muchos embotellamientos, entonces voy a pasar rápido por eso, pero lo cierto es que 10 carros que recorren 1 kilómetro cada uno genera el mismo tráfico que un carro que recorre 10 kilómetros. Por eso es que la expansión de la ciudad genera embotellamientos, genera tráfico, porque obviamente una ciudad más extensa hace que los carros en promedio hagan recorridos mucho más largos. Entonces eso genera mucho más problema de tráfico, ¿no? Las autopistas urbanas están embotelladas en todas partes del mundo, comenzando por los Estados Unidos, en China, en Sao Paulo, en Ciudad de México, el famoso segundo piso de Ciudad de México. Entonces, mucho mejores que las autopistas. Las autopistas, como les decía, son como un río venenoso que desvaloriza y deteriora y encierra. Son las avenidas. Esto es una autopista, un horror, desvaloriza. ¿Quién quiere vivir ahí al lado? ¿Quiere tener un apartamento con vista a eso? ¿No? Eso, ¿quién puede atravesar? Es un peatón. Muchos censos es que casi que ni con un puente peatonal se puede atravesar, es una excursión atravesar eso, ¿no? Ahora, esta es una avenida, como Paseo Reforma en México, esto de los Campos Elíseos en París. Quiero señalar que no es una vía peatonal, es uno de los espacios turísticos más atractivos del mundo, pero tiene
10 carriles de carros, 10 carriles. Con todo el respeto, yo pienso que sería 1000 veces mejor Mérida si convirtiéramos el periférico ese que tienen en una avenida. ¿Qué es la diferencia entre autopista y avenida? Tiene semáforos o muchos pasos a desnivel para que pase uno a nivel, tiene banquetas enormes, tiene árboles, tiene edificios, tiene tiendas, es decir, tiene vida. La avenida integra, la avenida aumenta el valor. Las edificaciones alrededor del Paseo de la Reforma en México aumentan el valor, no disminuyen. La autopista disminuye el valor de las viviendas. La autopista, entonces, la avenida es parecida, pero distinta. Una avenida con semáforos moviliza entre el 50 y el 60% de los vehículos que una autopista, poco más de la mitad. Pero como las autopistas están embotelladas siempre, pues es lo mismo, moviliza el mismo número. Miren los edificios costosos, oficinas de las más caras del mundo frente a la avenida, campos elíseos, árboles, banquetas amplias, banquetas, cafés, restaurantes, tiendas carísimas, Louis Vuitton, todas las tiendas más caras del mundo están en los campos elíseos, frente a una vía de 10 carriles, frente a una vía de 10 carriles. Entonces, ojo cómo hacemos las vías grandes. Tenemos que hacer mucho más avenidas, ojalá con carriles, tiendas, restaurantes, en fin. Bueno, ¿por qué los ciudadanos ricos en las ciudades avanzadas usan el transporte público en Nueva York? ¿Será porque es una maravilla o porque aman el medio ambiente? No, las estaciones de metro en el verano en Nueva York son como un horno. No hay escaleras mecánicas, hay unas ratas así grandes en los rieles. Entonces, ¿por qué los ricos usan el metro allá? Porque les toca. Porque no hay dónde estacionar, porque es demasiado lento ir en carro. Entonces, para que la gente utilice el transporte público, se necesitan dos cosas: mejorar el transporte público, tener un buen transporte público. Aquí sería un sistema de buses con carriles exclusivos, lindos, con aire acondicionado por todos lados. Además, en 15 años los buses no van a necesitar conductor, van a ser sin conductor, ya está inventada esa tecnología. En fin. Y también restringir el uso del carro, restringir principalmente el estacionamiento. Es importante entender que la movilidad y los embotellamientos son problemas distintos, que se resuelven de manera distinta. La movilidad se resuelve con transporte público, metros, buses, pero eso no arregla los embotellamientos. En Londres había tantos embotellamientos, no obstante que tienen el metro más extenso del mundo, que les tocó cobrar por usar el carro en el centro. Y aún en los edificios privados de oficinas en el centro de Londres no permiten que haya estacionamiento. Está prohibido en los edificios hacer estacionamiento. Entonces, aún los ricos más ricos y los presidentes de las empresas andan en transporte público. Entonces, el transporte masivo arregla la movilidad, pero no los embotellamientos. Entonces, rápidamente, el estacionamiento podemos eliminarlo para ampliar las banquetas. Es bueno recordar que el estacionamiento no es un derecho constitucional, ¿no? En la Constitución de México está el derecho a la vivienda, al estudio, a la salud, pero no a estacionar. Si mañana el alcalde quita esos carros estacionados y amplía la banqueta y la gente protesta y dice ¿dónde voy a estacionar ahora? El alcalde les puede decir, es como si usted me pregunta que dónde guarda su ropa o su comida. Ese no es un problema mío. El estacionamiento, es decir, la sociedad puede decidir que le entregue ese espacio al estacionamiento, pero no hay ninguna obligación constitucional ni legal de hacerlo. Y si se les va a entregar, por lo menos hay que cobrar y mucho por estacionar ahí. Bueno. Más estacionamientos, entonces, es importante dejar claro, generan más embotellamientos. Pero bueno, rápidamente vamos. No necesitamos metros, y menos en una ciudad como Mérida. Básicamente vamos rápido. Es mucho mejor sistema de buses en carril exclusivo en superficie, disfrutando de la luz natural, en fin, como en Ciudad de México están haciendo. Como yo les decía, todas las vías grandes deberían tener carriles exclusivos para bus. El periférico aquí no se requiere ningún PhD para darse cuenta. Un grupo de niños de 12 años en media hora descubre que la manera más eficiente de utilizar un espacio vial escaso es con carriles exclusivos para bus. Entonces es no solamente más democrático, miren. A veces la desigualdad y la injusticia están delante de nuestras narices. Hace menos de 100 años las mujeres no podían votar. Entiendo que en México hace solo como unos 80 años. Y parecía natural, a todo el mundo le parecía lo normal que las mujeres no votaran, ¿no es cierto? No era ningún fascista, pues, no. De la misma manera hoy nos parece normal que haya buses en un embotellamiento.
cuando obviamente es democracia elemental, que un bus con 80 pasajeros tiene derecho a 80 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Esto es falta de democracia y además es un manejo irracional de un espacio vial escaso. Eso es lo que nosotros hicimos en Bogotá, que fue como un poco la influencia para que después subiera en México y en Guadalajara y en otros, y nosotros lo copiamos a su vez de Curitiba, pero además es un símbolo de democracia muy bonito, porque muestra que el interés general prevalece sobre el particular. Quiero señalar que en Bogotá un carril del Transmilenio, del sistema de buses, moviliza el equivalente a más de 70 carriles de carros. O sea que los carriles de carros son casi que de adorno, lo que realmente está movilizando a la gente son los carriles para bus. Eso es en Guangzhou, un sistema que hicimos en China, en Guangzhou, una ciudad de 12 millones de habitantes, está movilizando más pasajeros hora sentido que todas las líneas de metro de China. Eso es lo que necesitan en Mérida. Buses divinos, limpios, con aire acondicionado, en carril exclusivo por todos lados, donde uno más mire en el teléfono y le digan cuántos minutos falta para el siguiente bus, cuál es la ruta que tiene que tomar, en fin. Pero vamos rápido y termino. Eso es en Australia, en Brisbane, en fin. Yo lo que les propongo para terminar es, nos atreveríamos a pensar distinto y crear una red de vías en la nueva Mérida, exclusivamente para buses, una red de vías solo para buses. Obvio que también habría otras para carros. Esta es una vía solo para buses y bicicletas en Holanda. O esta, en Bogotá, solo bicicletas y buses. Densidad. Para que podamos tener transporte público necesitamos densidad, ¿no es cierto? Densidad. Lo más importante para la movilidad es que las ciudades tengan densidad. Así es. ¿Ustedes creen que es posible tener un metro ahí? ¿O un sistema de buses? Como les explica, es imposible tener transporte público de bajo costo y alta frecuencia. Si Bogotá tuviera esta estructura, sería 20 veces más grande que lo que es hoy. El transporte costaría 20 veces más. Yo no puedo tener transporte público de bajo costo en una ciudad así. Que la estructura es similar a lo que tiene Mérida a la larga, porque por las informaciones que yo tengo son como 10 habitantes por hectárea. Pero bueno. Y yo no puedo tener transporte público de bajo costo, ni alta frecuencia, que pase cada 2 minutos, porque iría desocupado todo el tiempo. Entonces, lo más importante es que las ciudades crezcan donde debe ser y como debe ser. Esto es en Bogotá, esto es en México. Necesitamos entonces que las ciudades crezcan donde debe ser. Esto es un programa que nosotros hicimos. Yo creo que el gobierno debe ser dueño de grandes extensiones de tierra alrededor de las ciudades para que las ciudades crezcan ahí. No para que urbanicen, el gobierno urbaniza, pero son desarrolladores privados los que lo venden. Es una empresa pública que compra tierra, urbaniza y luego los desarrolladores privados construyen y venden. Esto es lo que hicimos en Bogotá. Eso en Suecia y Finlandia desde hace más de 100 años. La tierra alrededor de las ciudades es mayoritariamente del gobierno. Entonces las ciudades crecen donde debe ser, como debe ser. Y esto es el tipo de programas de vivienda que hicimos allá en Bogotá, vivienda popular. Estos son los proyectos que se hicieron con grandes parques, densidad, en fin, donde debía ser. Bueno, pero rápidamente, no tenemos mucho tiempo para explicar, pero miren, cuando hacemos una carretera, la carretera, digamos, de Mérida a Veracruz, hay solo un trazado posible, ¿no es cierto? No podemos tener 200 trazados posibles, porque si la carretera tiene una curva, además, el costo para los camiones, de 2.000 o 3.000 camiones que pasen al día por ahí, pues es muy alto. Ahora bien, si vamos a hacer el crecimiento de una ciudad donde van a vivir 200.000, 300.000 personas más, con mayor razón tiene que estar en el sitio óptimo, porque eso va a generar 1 millón de viajes al día. Entonces la ciudad tiene que crecer, no es donde algún dueño de un terreno se le ocurrió urbanizar, sino en el sitio óptimo. Esto es lo que está pasando en México y es gravísimo. Pero felizmente el gobierno federal y México tienen clarísimo lo que están haciendo con los DUIs, lo que hablaba el subsecretario Alejandro, en fin, es precisamente para contrarrestar este problema, que es un problema grave, porque México, como yo les decía, es ejemplar, tiene las empresas constructoras de vivienda más eficientes del mundo, tiene esquemas ejemplares de financiación de vivienda. El problema donde no hay, la tercera pata que le falta al mueble es el control del uso de la tierra, ya sea con propiedad pública de la tierra o por mecanismos que exijan a los dueños de la tierra, en un sector de la tierra que urbanice. Pero bueno, entonces, mayor densidad, entonces menor costo y mayor frecuencia de transporte público.
Es importante tener claro que mayor densidad no causa problemas de tráfico. Por favor, si tenemos problemas de tráfico, yo vi en muchas ciudades que dicen, entonces no dejamos hacer edificios más grandes porque vamos a tener más tráfico. No, al revés, si tenemos más densidad, eso es lo que permite que funcione bien el transporte público y que los viajes sean más cortos. Porque si la gente va a vivir en un apartamento, en un 20º piso o lo que sea, es que va a vivir más cerca de trabajo. Con mayor densidad funcionan bien los buses, los trenes, los metros, las bicicletas, los taxis, y se puede ir caminando a diferentes sitios. Todo queda cerca, proximidad. Densidad es igual a proximidad. Densidad, proximidad. En los suburbios de baja densidad, con mal servicio de transporte, ¿qué hace un niño de 12 años? En una buena ciudad, un niño de 12 años puede movilizarse en todas partes, en bicicleta, en tranvía, en bus. En una ciudad de esas desparramadas, donde no hay transporte público, queda atrapado, casi como si tuviera problemas de... Los viejos, ¿qué hacen? Los ciudadanos más pobres no pueden moverse, quedan atrapados, es excluyente. En los suburbios de baja densidad, además, obviamente hay menor consumo de energía, porque en los suburbios extensos las casas son más grandes, entonces se consume mucho más energía en el aire acondicionado o en la calefacción, si así se invierno. Y como las distancias son más largas, el consumo de energía es mucho más alto. Y como no puede haber transporte público, entonces se usa carro y eso genera mucho más consumo de energía. Entonces, la ciudad expandida genera calentamiento global, contaminación, se gasta el dinero, mientras que, como les decía yo, en Holanda la gente son muy ricos, pero como andan en bicicleta, pues se gastan las plata en ropa, en restaurantes, en vacaciones, en las islas de la India. En cambio en Miami se lo gastan depreciando carros y quemando combustibles y manteniendo vías. Entonces, con mayor densidad, además hay mayor diversidad. Es posible que haya restaurantes de diversos tipos, porque si no hay suficiente gente alrededor, pues no puede haber comida rara, ni cursos raros. Con mayor densidad, además, gente en la calle y más seguridad, porque la gente en la calle lo que genera es seguridad. Con mayor densidad, como les decía, es más fácil encontrar compañeros para hacer deporte, para un juego. En los entornos densos es donde nace el arte. La música, el cine, lo hacen en Nueva York, no en Houston. Condominios cerrados, muros, eso produce seguridad. Yo tengo un manejo para esos muros lo que producen es inseguridad, porque allá afuera lo pueden a usted atracar, violar, matar y nadie se entera. Y si se saltan el muro y entran, también lo matan adentro, lo violan, lo atracan y nadie desde afuera. Entonces, esto es en una ciudad avanzada. Mire, en Nueva York también hay ladrones, ponen barrotes. Entonces, lo ideal es que aún si hay condominios cerrados, que las viviendas tengan ventanas contra el exterior, pero con rejas, ¿no es cierto? O que los cerramientos sean transparentes. Esto es mucho más efectivo para la seguridad y es más agradable que la gente de adentro vea hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? En China son ladrones muy ágiles porque hasta el 20º piso tienen rejas, ¿no? Bueno, rápidamente, no, que estoy muy demorado, entonces voy a pasar rápido. Entonces, más importante que el tamaño de la vivienda es la ubicación, ya dijimos, y la cantidad y la calidad del espacio público peatonal. ¿Cuánto va a crecer Mérida? No tenemos tiempo, pero Mérida va por lo menos a triplicar su área en los próximos 40 o 50 años, porque los hogares van a ser más pequeños, porque va a haber más oficinas, más gimnasios. ¿Dónde va a ser esa Mérida y cómo? ¿Cuál densidad queremos? Eso es lo que queremos. Yo tampoco estoy proponiendo eso es Hong Kong, ¿no? Eso es densidad. Y mucha gente muy rica quiere vivir a Hong Kong. Ahí no estamos viendo los parques y los espacios peatonales y demás, pero tampoco es que sea una tortura china vivir en Hong Kong. Hay mucha gente que quiere vivir ahí. Pero eso no es lo que estamos proponiendo aquí. Pero eso tengamos claro qué es lo que a qué nos referimos cuando hablamos de densidad. Esto no es San Marcos, claramente, ¿no? San Marcos creo que el máximo son 4 pisos. Pero acá es Zúrich, con 4 pisos. Ahí es donde viven algunas de las personas más ricas del mundo. Es la ciudad con el ingreso per cápita más alto de Europa. Si los ricos quieren vivir ahí, debe ser que no es tan mala la densidad, ¿no? O miren esta densidad tan agradable en Berlín. ¿Le parece que es muy duro vivir ahí? Que serían bien esas banquetas. Miren la calidad de las banquetas, ¿no? El desafío del siglo XXI es hacer una ciudad que en densidad ofrezca lo que ofrecen las ciudades extendidas. Miren, esto es densidad con verde. ¿Les parece que es terrible la densidad? ¿No será que es un placer vivir? ¿Qué tal 10 kilómetros de edificios así con un parque de 10 kilómetros a los lados?
No es ningún sacrificio vivir en esta densidad, esto es Vancouver. Eso es densidad con verde. En Copenhague, densidad con verde. Cuando hablamos de densidad, no es algo como que sea un sacrificio, porque a veces hay esa idea de que eso es mucho más agradable tener el parque grande, que tener un jardincito ahí que tenemos que mantener y que finalmente muy pocas personas son las aficionadas a la jardinería y no sirve para nada. Esto es densidad en Nueva York. Entonces, algo que es interesante sí es que más importante que la altura de los edificios es qué es lo que pasa cuando los edificios llegan al piso. Que cuando esto es un edificio de un arquitecto muy famoso, pero claramente es desagradable uno caminar ahí al lado, no se ve nada, no puede pasar eso. Es el arquitecto Frank Gehry, el que hizo del Museo de Bilbao y demás, del Museo Guggenheim. Eso no es agradable. Esto es mucho más agradable, ¿no? Cuando llega al piso es un sitio, la medida de éxito de un edificio, y lo que importa no es que sea alto o bajito, sino que mejore el espacio alrededor, que sea más agradable estar ahí, pasar por ahí, jugar ahí. Eso es agradable, estar en una banqueta como esta. Este edificio ahí que estamos viendo tiene 60 pisos o 3. ¿Qué importa? Miren, lo que importa es qué pasa cuando los edificios llegan al piso, que tengan ventanas, que tengan cafés, que tengan tiendas. Ventanas en el primer piso, no como los centros comerciales que tienen una pared ciega y estacionamiento. Ventanas, ventanas, ventanas. Una máquina para planear ciudades. Yo les propongo, imaginémonos una máquina que sea una silla de ruedas de 3 puestos con un motorcito eléctrico. Esto lo hicimos en Bogotá. En 3 años que estuve en la alcaldía, 70 kilómetros de parques lineales que atraviesan la ciudad. 70 kilómetros. Miren cómo es de fácil hacerlo cuando la ciudad no ha llegado ya todavía. Miren cómo cuando la ciudad no ha llegado, obviamente si se hace un desarrollo como San Marcos es mucho mejor, pero como uno tenía solo 3 o 4 años, entonces miren lo que se hace y luego la ciudad llega, ¿no? Entonces miren aquí, primero la ciudad llega. Estos son 70 kilómetros de autopistas para bicicletas. Eso es posible, soñar ciudades distintas. No tenemos tiempo de explicarles eso. Mira, esto es en algunos de los barrios más pobres, los carros en el barro, los peatones y los ciclistas en una vía de lujo. La mayor parte de la gente no tiene carro, pero bueno. Entonces, eso cambia la manera de vivir. Termino entonces, excúsenme lo largo de esta presentación, pero a mí me dieron esa oportunidad de hacer una charla larga. Eric, muchas gracias. Termino una imagen más, solo estas dos y terminamos. Yo quiero decirles entonces que una buena ciudad, ¿no? Entonces, claramente no aquella donde aún los ricos se movilizan, donde aún los pobres se movilizan en carros, sino más bien una donde aún los ricos se movilizan en transporte público. Pero una buena ciudad es una en donde cada detalle refleja que el ser humano es sagrado y cada detalle refleja que todos los seres humanos son iguales. Y yo creo que lo que están haciendo en San Marcos y lo que se puede hacer en Mérida puede ser ejemplo a nivel mundial. Muchísimas gracias.